Hola, buenas noches. Voy a titular esto que les voy a comentar ahora, un cuento de Navidad y algo más que un cuento. Estaba viendo que una señora rescató una pequeña ardilla que estaba en el agua, se estaba ahogando, y la sacó y la tuvo y la sopló, se la puso aquí, se la llevó para la casa, le dieron leche caliente y de a poquitito fue tomando fuerza y la ardilla después de un tiempo se sentía parte de la familia. A mí me tocaba que mis perros, mis gatos se vuelven parte de la familia. Como están tan cerca de uno, recuerdo el gato mío que se murió hace un año, Rubilar, que desde que nació tenía 2 semanas, apenas se movían. Y yo los iba a ver y me sentía y me seguía y me subía por mis piernas, me enterraba y se me quedaba aquí. Regalé todos los gatos que tenía menos ese y después se subía acá. Y después a la cabeza. Y siempre se subía a la cabeza, y se subía ahí, se ponía las patas, lo que hace, y se echaba arriba de mi cabeza. Un poco como los cuadros de los Reyes Magos de Baldovino, que dibuja una serie así con un turbante y un gato arriba. Bueno, los animales obedecen a la crianza, pero no pasa solamente entre humanos y animales, sino entre animales mismos. Les voy a contar una historia para que les quede claro. Alguna vez mencioné esta historia, pero esta historia tiene algo que va más allá del cuento. O sea, es un formato de cuento, pero es algo más que eso. En una aldea en la India andaba una tigresa, de estas tigresas de Bengala, que había parido unos tigrecitos. Entonces estuvo con ellos sin salir a cazar porque tenía que amamantarlos y salió con mucha hambre. Y como los humanos cada vez construían sus aldeas más cerca de la selva, estaban en su territorio igual. Y ella fue y se robó una oveja. O sea, la cazó. Y se la llevó a su guarida, qué sé yo, porque necesitaba comer. Y los cazadores, asustados también por la presencia de esta tigresa, la siguieron el rastro de sangre del becerro y llegaron a una cueva. Y bueno, fueron y lamentablemente mataron a la tigresa. Y se dieron cuenta que tenía cachorros adentro y los mataron a todos. Todos muertos. Y siguieron esos pastores de ovejas, llevaron su oveja al lugar. Y para los que han criado estos animales, uno los deja nomás. Los deja, o sea, a veces los encierra, a veces los deja libres, si es invierno los pone dentro de un corral. Bueno, las ovejas empezaron a circular libremente por ahí. Y la oveja líder, la que lleva un cencerro acá, una campanita a la cual todos siguen, miró esa cueva donde habían asesinado a la tigresa, la habían sacado de ahí. De hecho, sacaron su piel y todo. Y la oveja se dio cuenta que había algo extraño, sentía un ruido, imperceptible para los seres humanos, pero perceptible para ella. Y la oveja se metió y ha sacado un pequeño tigrecito, pero a diferencia de los otros que lamentablemente asesinaron, este era totalmente blanco, era un tigre albino. E instintivamente lo sacó y la llevó con su oveja y empezó este tigrecito a tomar leche de la oveja. Y estuvo ahí criándose como una oveja y los pastores desde lejos no distinguían nada raro porque todo blanco, como era albino el tigre. Y este tigre pasaba la semana, los meses y creció y se volvió un tigre joven y fuerte. Y entendía el lenguaje de las ovejas, aunque a veces emitía otros sonidos, pero se los contenía, porque se da cuenta que igual las otras ovejas algunas se asustaban, pero era como un hijo más. Y un día estaba este tigre blanco entre las ovejas
salvajes ahí en unos cerros ahí hace tiempo que andaban dando vueltas, comiendo ahí en un gran piño de ovejas. Y el olor de las ovejas llegó hasta un otro tigre, un tigre más viejo allá, con unos tajos. Y sintió el olor y empezó a avanzar en esa dirección y vio este piño de oveja. Y empezó a correr hacia ella. Y todas las ovejas, wow, dieron la señal de alarma y se pusieron a correr. Y eran tantas que el tigre no sabía a cuál seguir, se confundió un poco. Y de repente ve a una oveja que no era oveja, que era un tigre. Y más encima, que le dijo en lenguaje de tigre, no, por favor, señor tigre, no me coma. Instintivamente manejaba el lenguaje de los tigres. Y el tigre viejo le dijo, no, no, si no te voy a comer, no, no, por favor. Y empezó a correr. Y el tigre viejo empezó a seguirlo. Porque no entendía qué raro este tigre. Bueno, era raro ya porque era totalmente blanco. Y hasta que lo acorraló en un acantilado. Y el tigre blanco, que se creía oveja, le dijo, no, por favor, señor tigre, no me coma. Le dije, no, no te voy a comer, le dijo. Pero acompáñame. Acompáñame, ven. Iba caminando este tigre más viejo adelante. Y el otro iba así, bien sumiso, con la cola media entre las piernas. Hasta que lo llevó a un pequeño lago que había ahí. Y le dijo, ven, acerquémonos. Ven, acerquémonos. Mírate. Mira tu cara en el agua. Y fue, y el tigre miró el reflejo del otro tigre en el agua, y después volvió la cabeza hacia su lugar y vio esto. Y gruñó. Y se dio cuenta que él era un tigre. Y se sintió tan bien cuando rugió. Y le contó su historia al tigre viejo y se hicieron amigos. Hasta ahí llega la historia. Pero eso no es un cuento nomás. Si recapitulamos, este tigre poderoso fue criado entre ovejas y como una oveja. Era súper difícil que se sintiera distinto. Hasta que llegó alguien de su propia raza y lo despertó. Yo recuerdo cuando era niño, el primer libro que tuve, y todavía lo tengo, yo soy súper cuidadoso con mis cosas. Bueno, era El patito feo. Y era un patito que por esas circunstancias, el huevo se lo llevaron para otro lado. Bueno, salió un patito en un gallinero. Y se acercó a las gallinas y las gallinas no lo reconocían. Y era un patito así, era como una gallina fea. Se acercó a otros animales, le pegaban picotazos. Y estaba súper triste y toda su vida tratando de pertenecer. Una vez se subió a una rama como pudo, saltó, porque se creía un pajarito. Y era mucho más grande. Y llegó a la mamá pájaro y dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Y los otros pájaros se reían y lo apuntaban y ja. Y toda la vida tratando de pertenecer a un grupo, sintiéndose, no podía expresarse con su propia voz porque los demás se reían o lo censuraban. No podía comer lo que él naturalmente quería comer porque los otros comían otras cosas. Y estaba tan mal, tan solo. Y también se fue a la orilla de un lago. Igual que el tigre. Se fue a la orilla del lago. Y mientras estaba ahí, mirando el lago, y de repente veía una bandada de unas aves blancas, maravillosas, que tenían la habilidad de volar. ¡Wow! Y él no podía volar porque él era un pato. Era de esos patos que no vuelan. Y los miraba y se metían al agua. Él había tratado de meterse al agua, pero los demás le decían que no, que era peligroso. Claro, los demás eran unas gallinas. Las gallinas no se meten al agua. Y los veía tan hermosos, tan lindos. Y de repente llega una mamá cisne con unos cisnes pequeños, como de la edad de él. Y de repente un cisne viene y le dice, hola. Me dice a mí, sí, tú estás saludando, hola. Hola. Dijo, ¿qué estás haciendo en la orilla ahí? Ven con nosotros. No, si yo no, yo soy una gallina, yo soy... Y luego dice, jaja. ¿Qué dijiste?
es que no, yo no soy como tú. ¿Cómo? No soy como tú. ¿Estás seguro? Sí, mírate. Y se miró al reflejo. Claro, y no era un patito feo, era un cisne, igual que ellos. Así que se metió al agua y se unió a la bandada y se fue. Ese cuento del tigre, ese cuento del patito feo, esto se repite una y otra vez. Les conté que cuando era adolescente tenía un vecino que era un enanito. No vivía tan cerca mío, pero siempre transitaba por una calle donde salía este enanito así como malhumorado. Y un día lo vi tan feliz cuando pasé y detrás de él salió una enanita embarazada, que era como él. Era como él en mujer. Había encontrado su tribu. Bueno, y de hecho la estaba agrandando, ya la tenía embarazada ya. Mencioné una vez que muy cerca de mi casa había una de estas perras siberianas que son blancas y de ojos celestes como este tigre, pero no son tan perros, son más lobos que perros, de hecho no ladran, aúllan. Y lo que me contaron es que había parido en la calle, había tenido estos perritos todos lindos y se los llevaron para venderlo y la dejaron sola ahí y ella empezó a deambular buscando sus cachorros y quedó como media loquita, media mal. Y yo siempre que pasaba le decía, hola lobita. Y no me miraba a veces. Y yo caminaba, hola lobita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora lobita? Siempre la saludaba. Me miraba, ¿no? Y un día antes de que yo la fuera a saludar, ella fue corriendo y saltó con sus dos patas aquí. Me hizo así. Y yo, wow, lobita, ¿cómo estás, lobita? ¿Estás feliz? Me miraba, ¿no? Hasta... Y corría y se daba vuelta como para que la siguiera, para que mirara qué estabas. Y me doy vuelta y a la vuelta de una calle había un perro siberiano de ojos celestes, igual que ella. Y también estaba bien maltrecho, tenía unos tajos y todo como el tigre del otro cuento. Y estaba tan feliz porque encontró su tribu. Cuando uno encuentra su tribu, no encuentra solamente amistad, encuentra uno su mismo potencial. El descubrir esta pseudo oveja que era un tigre potente, le devolvió todo su poder. Imagínense, poder correr a la velocidad que uno puede correr sin que los otros se asusten, poder trepar o hacer cosas que los otros no hacen, comer lo que uno quiere comer, hablar, emitir sonidos según la naturaleza de uno y juntarse con los de uno. Lo mismo le pasó al patito feo, siempre ahí triste el patito feo, triste la... De hecho se fue, se ve en su cuento, se va con un palito y con un pañuelo y se va caminando. Yo hice eso mismo a los 4 años, con un pañuelo de mi papá. Mi papá usaba un pañuelo celeste de seda, seda real, y una chaqueta de cuero, sí de vestir, pero de cuero. Se la ponía él y salía. Y yo me acuerdo que tomé uno de sus pañuelos, tenía varios, y puse un patito que tenía un juguete y otras cosas, y en un palo de un plumero creo que era, lo amarré y me fui. Caminé como 100 metros hasta la esquina y mis papás me seguían y me dijeron, ¿para dónde vas? Voy al sur. Tengo que ir al sur. En esos cuentos está el viaje del héroe, del ser humano, de encontrar su propósito y su tribu y sus verdaderos amigos. Generalmente la vida hace que los más unidos a uno no son los de la misma sangre. A veces la gente puede tener la misma sangre que uno, pero no tiene el mismo espíritu. Uno se une, los tigres con los tigres, los cisnes con los cisnes, y así las águilas con las águilas, y las llenas con las llenas, y las cucarachas con las cucarachas. Está bien que cada uno cumpla su función, pero cada uno en su grupo, con sus ritos y su lenguaje y sus cosas. Una de las cosas más poderosas que uno puede vivir es tener la experiencia de ser uno mismo, de ser uno mismo. Fíjense que en unos días más, en 13 días para ser exacto, se va a conmemorar el nacimiento de Jesús. No voy a discutir si nació un día, no me da lo mismo. Creo que no nació el 25 de diciembre con seguridad.
Pero sí creo que es bueno tener ritos y creo que es bueno que la gente se reúna y creo que es bueno que las personas empiecen a contar historias, cuentos y cuentos que no son cuentos, que tienen una enseñanza profunda para nosotros. Todas esas fábulas de Esopo, por ejemplo, ¿conocen las fábulas de Esopo? Esopo era un esclavo griego que las compuso. Claro, era un esclavo, no como ustedes creen que los esclavos los azotaban, no, esclavos significan ex labor, los que hacen las labores externas. Trabajaba en el campo, qué sé yo, hacía sequía, cosechaba papas, lo que fuera. Y tenían tiempo libre y lo trataban como un hijo. Y todas las fábulas donde hablan animales, como el tigre, como el cisne, todas las fábulas en realidad están hablando de los seres humanos, de nosotros. Así que en estas fechas de fin de año, si usted tiene hijos, o sobrino, o nieto, o hay niños, sería bueno que empezáramos a recordarles historias que los hagan buscarse a sí mismos, poder sentirse orgullosos de yo soy. Fíjense que la mayoría de los grandes deportistas del mundo en fútbol son todos hombres de los barrios. A veces que salen de donde la gente está más necesitada económicamente, pero no está más necesitada a veces álmicamente. A veces tienen tiempo para estar todo el día jugando a la fútbol en unas canchas de tierra, como le pasó a varios jugadores chilenos. Lo mismo pasa con las grandes estrellas de la música pop y rock. Casi el 100% es gente de los barrios, hijo de un panadero, hijo de una ayudante de enfermera, gente súper humilde, pero que desde ahí se encontró consigo mismo y se elevó. Un poco como ese símbolo de la flor del loto. El flor del loto está entre medio del barro, de la podredumbre, donde hay animales muertos y mierda. Y de ahí sale un loto perfecto, que no puede ser mancillado por nada de lo que hay alrededor. Es una luz. ¿M? Lo mismo está pasando con nosotros los seres humanos. Pero este proceso se despierta cuando uno comienza el viaje hacia el sí mismo. Curiosamente, como decía, en 13 días más se conmemora el nacimiento de Jesús y Él vino a enseñarle a las personas que dijeran, yo soy. Eso, ser uno, yo soy. ¿M? Y uno unido a algo superior. Porque de hecho decía que eso algo superior era nuestra verdadera raza. Lo decía literalmente que somos el linaje de Dios. ¿Mm? Todas las personas leían y repetían y se recordaban de sus escrituras sagradas que decían que los árboles fueron hechos según el género de los árboles, los peces según el género de los peces, los pájaros según el género de los pájaros y los seres humanos según el género de los seres humanos. No, según el género de Dios. Y decía una y otra vez que pertenecíamos a un reino de tigres, de cisnes, de algo muy superior a eso, de algo muy potente, algo que trasciende, que no muere. Eso, eso quería compartir. Hay cuentos que no son cuentos, llevan una enseñanza implícita. A propósito, hice los cuentos de todas estas fábulas de Esopo, lo hice en audiolibro, para los que quieran escucharlas. Hice como 30 libros más, como 20 y tantos libros más, con enseñanza. Llegó la hora de despertarnos, aunque la sociedad se vuelva como el ambiente donde crecen los lotos, que son muy oscuros, muy densos. De verdad que en medio de la oscuridad podemos prender una luz muy potente y de hecho a eso vinimos, que es un tema que vamos a estar desarrollando en nuestros días. Bien, eso sería todo, queridos amigos. Será hasta mañana. A propósito, vamos a tener una reunión el 22 de diciembre, día domingo, a mediodía, porque va a ser nuestro almuerzo de fin de año, que lo hacemos todos los años. Es un almuerzo para un número reducido de personas. Nos juntamos en el Teatro Bar Palermo, en José Miguel Infante 1414, en el barrio Italia, en Providencia, aquí en Chile. Y eso,
Vamos a contar historias, vamos a tener un concierto, muchas canciones de Navidad, canciones de solsticio y un tiempo para almorzar todos juntos y recordarnos quiénes realmente somos nosotros. Los que quieran participar pueden escribirle a la cantante, a Janina De Angelo, nuestra cantante del sur, vive bien al sur ella. En entradashow21@gmail.com, entradashow21@gmail.com. La entrada vale 15.000 pesos y hay un menú variado que se paga aparte para los que quieran participar. Y la llegada es a las 12:30 del día. Es a mediodía del domingo 22 de diciembre en José Miguel Infante 1414, Teatro Café Palermo. Bien, nos vemos entonces ese domingo. Va a ser solsticio de verano, vamos a hablar del solsticio, vamos a hablar de la Navidad y otras cosas más para partir el nuevo año muy empoderados. Entrada show21@gmail.com, los que quieran participar. Bien, nos vemos. Chau.